Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Hermanas, hermanos, seguimos en santificarnos en pareja, tratando de profundizar en la oración de la familia, en la oración de pareja. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entrar en contacto con el Señor, sí, a tomar conciencia de su presencia. Recordemos que la oración es una relación, no es un monólogo. ¿Delante de quién estamos, hermanas y hermanos? Tenemos que abrir nuestro mundo interior. A ver, tratemos de respirar, de buscar ese momento de comunión con el Señor. Tener conciencia de su presencia. Saber que Dios está aquí dentro de nosotros. Recordemos las palabras de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en estos momentos está con nosotros. Estamos pidiendo al Espíritu Santo que este sea un momento de oración y que nos abra la mente para entender su mensaje. Nuestra oración es una respuesta de fe a esa presencia real de Dios en nosotros y en el prójimo. Entonces, a través de la oración nos hacemos presentes. Si estamos de la mano de nuestro cónyuge, nos hacemos presentes juntos frente a Dios, como el día de nuestro sacramento, como la mamá de Jesús, Madre María, que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Siempre tratemos de encontrar ese asombro en la oración. Tratemos de aprender cómo alabar al Señor, cómo hacer adoración, cómo estar disponibles para cumplir la misión. Todos fuimos creados por amor y con una misión. Entonces tenemos que abrir nuestras manos y tener la certeza de que no estamos solos. Y esa es la buena noticia. No estamos solos. Tal vez estamos pasando por un momento muy difícil en estos momentos. Tal vez necesitamos sanar alguna herida profunda en nuestro corazón. Tal vez tenemos que intentar perdonar algo que no podemos en estos momentos y necesitamos el auxilio de Dios. Saber que Dios está en mí, que yo estoy en Él, que Dios está en mí, que Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. A ver, cante conmigo. Una canción que todos nos sabemos. A ver, y lindo empezar la oración cantando. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedes buscar mirando quién está a tu lado. Lo puedes hallar muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Así es, hermanas y hermanos, Dios está aquí, así como el aire que estamos respirando. A ver, respire conmigo. Exhalamos. Tan cierto como la mañana se levanta, todos los días sale el sol, hermana y hermano. Aunque el día sea difícil hoy, todos los días sale el sol para nosotros.
Y es tan cierto que el Señor nos escucha, está antes de que empecemos a orar, con los brazos abiertos esperándonos. Es una locura de amor, hermanas y hermanos. Esto que dice la canción lo puedes buscar mirando a quién está a tu lado, lo más cierto del mundo. ¿Y quién está a tu lado en este programa? Nuestro cónyuge. Podemos mirar a Dios en nuestro cónyuge, ¿sí? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Tenemos que tener esa certeza de que Dios está con nosotros en este momento, de que Dios está a nuestro lado y de que orar es una relación. Yo no llego a rezar a un Dios que está lejísimos y me pongo a hablar solo. No. Tenemos que entender, tal vez ayudados de una imagen. Muchas personas son muy visuales, otras leyendo entran más en ese contacto, pero tenemos que buscar la forma de relación y salirnos de la forma del monólogo. Y por eso es muy importante tener la correcta imagen de Dios y de Dios Padre. Y para esto voy a usar una charla que dio el padre Guillermo Carmona, que es un sacerdote de Schoenstatt, que conoció a nuestro fundador. Él era un jovencito, ¿verdad? Cuando lo conoció todavía el padre Guillermo está vivo. Y dio una charla de las imágenes de Dios, como las explicaba el fundador del movimiento, y me encantó y quería compartirles con ustedes porque queda uno como enamorado de la facilidad con la que hay ciertos sacerdotes que tienen un don, ¿verdad? Una facilidad para explicar temas que pueden ser complejos y que nos ayudan a nosotros a tener una mirada más clara, una relación más profunda de pareja, de nosotros para orar. ¿Con quién? ¿Relación con quién? Entonces tenemos que tener una imagen clara, porque a través de la historia Dios se fue revelando poquito a poco. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo con los ojos del Nuevo Testamento, con los ojos, con la mirada de Jesús. Entonces, para leer la palabra de Dios, hermanas y hermanos, tenemos que ir a clases. Tenemos que leer libros sobre los libros. La Biblia es una biblioteca de libros escritos en diferentes momentos de la historia por diferentes autores, en diferentes géneros literarios, para diferentes públicos. No es lo mismo hablarle a los niños que hablarle a los ancianos, que hablarle a los matrimonios. Y a través del tiempo, la imagen de Dios se ha ido revelando. ¿Y quién la reveló de forma perfecta? Jesús. Jesús es la revelación completa. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos a un Dios castigador, tenemos que entender que Dios se adapta al recipiente. Es una forma de decirlo desde el punto de vista teológico. O sea, si usted toma un pichel, un vaso y una copa y le echa agua, el agua se acomoda a su recipiente. Entonces, Dios también se ha ido acomodando a la cultura y a la época y a la capacidad del hombre de entender su revelación, hasta que Dios, siendo Dios, se abaja y se hace hombre y muere por nosotros. Entonces, hay una imagen de un Dios castigador que todavía yo siento que en la generación de mi abuela, de mi abuelo, puede estar todavía un poco eso. Incluso hoy a veces oigo frases que me dan a entender que esta persona que está hablando se relaciona con un Dios vengador. En la palabra de Dios, en el Evangelio, a Jesús le preguntan cuando venga un paralítico sus propios discípulos: Maestro,
¿quién pecó, él o sus padres? Y por supuesto que Jesús les explica que ninguno de los dos. Entonces ellos creían que si uno pecaba, Dios castigaba, y entonces el paralítico era fruto del pecado de él o de sus papás. Estas imágenes, Dios se hizo hombre para venir a revelarnos que Dios es un papá. También está la imagen del Dios justiciero. Este padre Guillermo Carmona nos decía que había un catecismo con 150 preguntas, un catecismo antiguo, no es el nuevo, y los sacerdotes tenían que aprenderse de memoria la respuesta de las 150 preguntas. Y entonces cuando decía ¿quién es Dios?, había que responder: Dios es el ser omnipotente que creó el cielo y la tierra, que premia a los buenos y castiga a los malos. Y esta definición tampoco es correcta. No necesariamente los buenos están premiados y los malos castigados, porque el trigo y la cizaña crecen juntas, y Dios, cuando le preguntan por qué no podemos cortar la cizaña, Jesús les dijo: dejen que crezca, y al final de los tiempos se va a separar el trigo y la cizaña. Entonces también hay que entender que en estos temas de las imágenes de Dios, nuestra capacidad es limitada, ¿verdad? Así como del cielo hay distancia hacia la tierra, Isaías 55, así nuestra capacidad de entender a Dios. Dios, por así decirlo, está en una frecuencia diferente, o está en una electricidad trifásica de 220 y nosotros en 110, por decirlo en forma de electricista, por así decirlo. Entonces, todo esto es un misterio, y para eso es la fe, pero sí es importante entender lo que Jesús nos reveló en su palabra, que Dios es un Padre bueno, que Dios nos ama, que hace caer la lluvia sobre buenos y malos, que también ama a los malos, que vino por los pecadores. Entonces, mi relación, cuando me acerco a Dios, Dios está aquí. ¿Quién es Dios para mí? ¿Con quién me estoy relacionando? El Dios acusador. Cuando me siento en pecado, corté de raíz esa relación. Tengo que correr al sacramento de la confesión y no sentir que Dios me está acusando, sino que es por amor que corro a la reconciliación, para restaurar mi amistad con un Dios que toca la puerta y llama, y si no le abro, se queda como un mendigo esperando afuera de mi casa, esperando en la paciencia de Dios. Dios espera a todos. Hoy está muy de moda el Dios lejano y el Dios a mi medida, y eso es muy peligroso. Dios no es un Dios que creó y se desentendió del mundo. Por Dios, no. Dios habita en nosotros. Si cumplen mi palabra, vendremos a ti y habitaremos en ti, dice el Señor. Es un Dios cercano, y la oración constante del matrimonio y la familia nos va a ir acercando cada vez más a ese Dios cercano. Hay una frase impresionante: Jesús nos reveló a Dios Padre, no a Dios Abuelo. Con el perdón de todos los abuelos que están presentes en esta audiencia, la imagen del abuelo, ¿verdad? Hoy pasa mucho que los hijos tienen que trabajar y los que forman a los nietos son los abuelos. En ese caso ya no aplica para las generaciones nuevas, pero en las generaciones de antes, el abuelo es esa persona débil que no está tan interesado en la educación de su hijo, porque es responsabilidad de papi y mami, del nieto, ¿verdad? Y el abuelo llega siempre con el chocolate, siempre hace lo que el nieto o la nieta quiere. Dios no es un Dios abuelo. Él no hace mi voluntad. Él quiere que nosotros lleguemos al cielo. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Eso está ahí en la palabra de Dios, que todos nos salvemos. Y esto es muy importante. Recuerda esta frase: Jesús nos reveló a un Dios que es Padre, no a un Dios abuelo. Entonces, aquí viene esta parte de las imágenes equivocadas. Está el Dios supermercado también, al que solo le pido y pido
hay otro montón de falsas imágenes o imágenes que debemos purificar, pero yo nunca había escuchado las imágenes correctas de Dios. Y este es el aporte que el padre Guillermo Carmona me regaló en esta charla y me encantó. Imágenes correctas que nos ayudan a tener una mejor relación con Dios Padre. La primera, y anótela, y trate de ver con cuál se identifica más, con cuál nos identificamos más. Tema de conversación de pareja, mi amor, ¿cuál de estas imágenes te gustó más? ¿Por qué? Tema para los grupos de matrimonios, ¿qué piensan de estas imágenes de Dios? Dios roca, no piedra. Piedras son las piedras del río, sino una roca, una montaña en forma de roca, imaginemos. Si estamos en contacto con una roca, nos da una imagen de firmeza. Dios es firme y está en la palabra de Dios. El que construye sobre arena se cae la casa. Recordemos el cuento de los 3 chanchitos, que uno construyó la casa de paja, el otro de madera y el otro de ladrillos, y llegó el lobo y sopló sobre la casa de paja y la casa se destruyó. Supongo que el autor del cuento de los 3 chanchitos tomó esto de la palabra de Dios. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. A eso me refiero de roca. Dios, imagen de una roca firme, en donde es el centro de mi vida, es el mástil importante en mi barca. Segunda imagen, a ver qué les parece. La primera, Dios roca. La segunda, Dios nido. El Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Palabra de Dios. Dios es ese nido donde me puedo abrigar en medio del invierno. Es ese Dios Padre que es maternal. Cuando llego a orar, entro al nido bajo las alas, por así decirlo, de una gallina, como la gallina con los pollitos. Cuando llueve, cuando hay peligro, pone a todos sus pollitos bajo sus alas. Busque ahí en su teléfono, bajo sus alas, en la palabra de Dios, o imágenes de gallinas con pollitos bajo las alas. Es impresionante. Yo cuando hablo de esto en una presentación, yo soy muy visual. Pongo una gallina con los pollitos bajo las alas para hablar de este Salmo 91. Dios, nuestro nido. Segunda imagen. La primera, Dios es firme. Dios es roca. La segunda, Dios es nuestro nido. Nosotros en Schoenstatt usamos una imagen de un triangulito que representa el ojo de Dios, la mirada del ojo. El Salmo 139, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces desde lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama, me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos, palabra del Señor. Salmo 139, anótelo ahí. Él está con nosotros. Él nos conoce. Él es cercano. Es un ojo de ternura, no un ojo vigilante de pecado, no, un ojo de ternura, un ojo de padre, un ojo que nos quiere ayudar. Ese es el cambio de mentalidad en la misericordia de Dios, que no se opone a la justicia. En el año de la misericordia, en la bula de la misericordia, hay un numeral sobre ese tema de misericordia y justicia. Les recomiendo que lo vean. Dios es padre, Dios no es abuelo, repito esto. Pero el ojo de Dios es un ojo de ternura. Cuando me llego a relacionar con Dios en la oración, llego a estar con un Dios que es un Padre de ternura, el ojo de Dios. En Schoenstatt somos muy gráficos, tenemos muchos símbolos, ¿verdad? Entonces usamos este símbolo del triángulo del ojo de Dios. Otra imagen muy bonita, la cuarta, la fuente. Primero la roca, nido, el ojo del Padre tierno que nos mira para ayudarnos. Número 4, el Padre como una fuente de agua viva.
no es un río que pasa y se va, sino que es una fuente que genera agua pura, una naciente de agua, que genera vida. Al lado de la fuente hay vida. No es agua estancada, sino que siempre está saliendo. Dios es la fuente de mi alegría, es la fuente de mi apostolado, es la fuente de mi matrimonio, de mi felicidad, de mi crecimiento. Juan 4:10, Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Recordemos el pasaje del agua viva con la samaritana. Jesús llega y le pide agua a una samaritana y hay un diálogo. Por favor, vayan a Juan capítulo 4 a leer el diálogo de la samaritana. Esta es la tarea del programa. Y mediten sobre este pasaje con la samaritana. Y el versículo 14, el primero fue el 10, el 14 dice: pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. O sea, nosotros nos vamos a convertir en una fuente de agua para los demás, para mi cónyuge. Pero yo tengo que beber de esa agua. ¿Cómo podemos beber de esa agua? Bueno, en la oración, con una imagen correcta de Dios. Un Dios que es firme, un Dios que es tierno, un Dios que es mi nido, un Dios que me mira con ternura, un Dios que es la fuente de agua viva. Otra imagen, la quinta, la imagen de la mano que me acompaña, la mano que tomó al pueblo de Israel por el desierto y lo condujo. Es la mano de un niño con su padre, que frente a un león el niño se sube en los brazos de su padre porque está de la mano del padre, no tiene miedo frente al león, porque confía. Es como el niño que se quiere tirar en la piscina, en la parte honda, porque sabe que su papá lo va a abrazar en el salto, un salto en fe. Un niño se tira en la piscina porque sabe que su papá no lo va a dejar ahogarse. La mano de Dios, una mano que protege, una mano que bendice. Pensemos en las manos de una mamá que nos bendice, que nos guía, que nos pone la señal de la cruz, la mano creadora de Dios. O esta expresión, estamos en las manos de Dios. La mano que me regresa al nido para ir uniendo todas las imágenes. La mano que me regresa a la firmeza cuando me salgo del camino. Bueno, estas son las imágenes, hermanas y hermanos. Una mano, una fuente de agua viva, el ojo de ternura de un papá, el nido bajo sus alas, la roca que nos da firmeza, en la que podemos construir toda nuestra vida, todo nuestro matrimonio, todo nuestro amor. ¿Con cuál imagen se identifican como matrimonio más? ¿Tenemos imágenes equivocadas? Si tengo imágenes equivocadas, ¿por qué? ¿Dios es cercano o Dios es lejano? ¿Dios está aquí o no? Pensando en Radio María, en este programa que estamos escuchando, o si lo está escuchando en los podcasts de Santificarnos en Pareja, Dios está aquí, lo hemos llamado, lo hemos invocado, cantando, alabando. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedes buscar mirando quién está a tu lado, lo puedes hallar muy dentro de tu corazón. Cante, vamos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios es un Padre bueno, de Él no sale el mal. Romanos 8:28, Dios interviene en todas las cosas para bien. Por el pecado entró el dolor y el sufrimiento en el mundo. Dios, desde el instante del primer pecado,
anda detrás de nosotros tratando de hacer una alianza y otra alianza hasta la alianza nueva y eterna de Él mismo dar su vida por usted y por mí en la cruz y derramar toda su sangre y su agua por cada uno de nosotros. Nosotros somos los que teníamos que estar en esa cruz y Él tomó nuestro lugar. Dios se hizo hombre para venir a salvarnos. Dios es amor, nos dice San Juan. Y nos dejó a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Pidámosle a María que nos ayude a tener una correcta imagen de Dios Padre, que es bueno y que es bueno todo lo que Él hace. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su sintonía. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.